Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este segundo espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual, el segundo de la primera semana y segundo del módulo 4. Antes de comenzar, quiero mencionar que el día miércoles al día de hoy se han estado recibiendo actividades integradoras, las cuales no han estado tomando en cuenta las indicaciones que se han mencionado tanto en la videopresentación del módulo como en la primera sesión. Entonces es muy importante que visualicen las grabaciones y les dediquen el tiempo suficiente esta semana, ya que básicamente las primeras sesiones van a indicar la forma en la que se va a estar trabajando a lo largo de todo el módulo. También en el foro de, bien en el foro de novedades, además de esta videopresentación y la grabación de la primera sesión, compartí con ustedes una grabación en la cual se abordan todos los riesgos que implicaría incluir en plagio académico. Entonces, esta es una propuesta de trabajo que nos va a evitar problemas a lo largo del transcurso del módulo y a ustedes les va a ayudar a acreditar pues con un medio bastante aceptable. Así que les voy a solicitar de favor, quienes aún no han visto la grabación de la videopresentación del módulo, que lo vamos a ver aquí en pantalla. No, este es el mensaje de bienvenida. Sería este, el video de videopresentación del módulo 4. También sería forma de trabajo y prevención de plagio. Y por último, la videograbación de la primera sesión. Esto lo vamos a tener aquí en la pizarra de sesiones. Entonces, todas estas son recomendaciones que van a permitir que tengamos una mejor organización de nuestros trabajos, del módulo, de la forma en la que vamos a realizar la entrega. Y bueno, la idea es que pues, obtengan la mejor cantidad de puntaje posible en en cada una de sus entregas, porque en caso de cualquier eventualidad, algún problema, alguna situación en específico, como, no sé, alguna situación cualquiera no llegaran a entregar un trabajo o no llegaran a contestar los cuestionarios o que no llenaran la encuesta de evaluación del módulo, bueno, pues entonces en esa situación ustedes estarían teniendo como respaldo buenas calificaciones y al final pues, les permitiría obtener una calificación aprobatoria del módulo. Y así nos evitamos muchísimas cosas. Así que quienes ya estuvieron recibiendo las
primeras retroalimentaciones, sobre todo las que realicé antes del día miércoles. Ya se les mencionó que es importante que realicen la primera entrega después de haber visualizado estas videograbaciones. Bueno, estas videograbaciones contienen información que es de suma importancia que tomen en cuenta, consideren, porque se les estarán brindando puntos importantes, orientaciones generales para la elaboración prácticamente de todas las actividades que les van a permitir obtener calificaciones aprobatorias, pero aparte de probatorias, pues, con puntajes altos. Y todo esto para que finalmente pues ustedes logren acreditar el módulo y durante este proceso de acreditación pues, ustedes logren llevarse o desarrollar un mínimo de habilidades y facultades que les permitan continuar trabajando el resto de los módulos en lo que les resta de línea, ¿vale? De lo contrario, pues empiezan los problemas, calificaciones con puntajes bajos, plagio total, plagio parcial, eh, problemas de citación y referenciación. ¿Qué más, qué más, qué más? Y bueno, finalmente todo esto redundando en una posible no aprobación del módulo. Y bueno, tenemos los elementos de la semana. Son esta serie de recursos que tenemos aquí en pantalla y que no logramos abordar durante la primera sesión porque tuvimos, bueno, nos abarcó más el abordaje de las generalidades del módulo. Pero bueno, ya tenemos aquí estos elementos, son los recursos de la semana 1 y en los cuales pues vamos a encontrar toda la temática relacionada con la unidad literatura, arte y expresión comunicativa. ¿De qué va esta primera unidad? Vale, va sobre dos cosas. La primera es sobre los elementos de algo técnico. eh, pues son elementos un poco técnicos para el abordaje o el análisis de los textos literarios. Y por otra parte, tenemos la revisión de, o también podríamos llamarle la reactivación, de algunos contenidos que ustedes observaron en el módulo 3 y que tienen que ver con aspectos sociales. Nos van a ayudar para realizar el análisis del contexto de una obra. Es decir, por un lado tenemos los aspectos técnicos y por el otro lado vamos a ver los aspectos sociales. Todo esto para ayudarlos a comprender los contenidos que va a presentar una obra literaria y también poder interpretar, ubicar e identificar el contexto social, político y económico que está en torno a estas producciones que vamos a estar revisando. Entonces van a encontrarse que los recursos de esta semana, pues uno se enfoca en una parte, en aquello que tiene que ver con el análisis literario, y los otros tienen que ver con los aspectos sociales que van en torno al contexto o a la producción de una obra. Así que no tenemos aquí pues como gran dificultad, salvo comprender algunos elementos clave del análisis literario, sobre todo aquellos relacionados con eh, los géneros literarios, los movimientos, las corrientes literarias, el tipo de lenguaje y la parte relacionada con el proceso del análisis de una obra.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, con el primer acercamiento que tienen o se tiene para ocuparse o para eh, abordar cualquiera de las lecturas que se nos van a estar presentando a lo largo de las actividades y a lo largo del módulo. Ay, una disculpa por la interrupción, pero me dieron ganas de estornudar. Bien, entonces es importante de verdad que antes de comenzar a contestar las actividades, lean, por favor, los materiales. No crean que ya, ya cursaron este módulo en alguna ocasión, ya con eso es suficiente, con la pequeña dosis que les pudo haber quedado de información. No crean que con eso ya van a lograr acreditar el módulo o las actividades. El proceso de autoestudio y de aprendizaje tiene en estos espacios tiende a ser más de tipo autodidacta. Depende, yo creo que en un 97% de ustedes y un 2 o 3% de las orientaciones que nosotros podríamos proporcionarles dentro de estos espacios, dentro de pues, cualquier tipo de orientación, ¿no? Así que cuando ustedes ingresan a la plataforma y empiezan a explorar los recursos, es importante que tengan en cuenta esto que tenemos aquí. Esto debería ser como la lectura diaria, deberían de pasar todos los días por este sitio, esta página, para indagar, buscar la información que se les presenta en estas fuentes. Todo lo que ustedes están observando en el módulo 4 lo encuentran aquí. Y algo más importante y algo que les va a ser de muchísima ayuda, de muchísimo apoyo, es que aquí mismo ustedes encontrarán eh, fuentes que pueden consultar y que pueden estar referenciando a sí mismo en sus propias actividades. ¿Vale? Además que si tienen problemas para este proceso de citación y de referenciación, aquí tienen el modelo al cual nos adaptamos todos los participantes de la prepa en línea C. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí esta parte que nos habla de las fuentes. También tenemos aquí en la presentación las unidades de aprendizaje. Vienen las unidades temáticas desglosadas. Vean, por ejemplo, aquí lo que va relacionado con la lectura, con el texto literario, con la literatura. En la unidad 2 vean los temas. En la unidad 3 las competencias. Entonces, además de lo que ustedes observan en la rúbrica y en la descripción de las actividades, esto para mí como agente educativo es mi guía, mi orientación, que va a permitir pues, realizar la evaluación de sus actividades, realizar, evaluar, calificar y toda esta parte, pero sobre todo también ir cotejando, ir observando
los avances que ustedes pueden ir presentando a lo largo de estas actividades. Entonces, aquí ustedes pueden ver la guía, la orientación, la parte que nos va llevando al objetivo que pues, se centraría en esto. Las competencias disciplinares, ¿vale? Eres capaz de caracterizarlas como visión de una comunidad, eres capaz de analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artísticas, puedes desarrollar tu potencial artístico. Bueno, aquí solo tenemos tenemos dos actividades que nos lo permiten. Sin embargo, pues se espera que haya eh, un avance significativo entre una y la otra. Es capaz de valorar y describir el papel del arte y la literatura y los medios de comunicación en la recreación y transformación de la cultura. Asume una posición personal y objetiva basada en la razón, la estética y los valores frente a las diversas manifestaciones del arte. Aquí a este yo agregaría la parte, ¿cómo decirlo? Filosófica, el trasfondo filosófico de implica el abordaje artístico. Entonces, creo que esta parte también es sumamente importante. Y si sí se aborda, si sí se contempla a lo largo a lo largo de toda del módulo, no ni siquiera de la unidad, del módulo completo. Esta es sumamente importante y se encuentra prácticamente presente en todas las actividades. Nos habla de identificar el conocimiento social humanista como una construcción constante en transformación. Entonces, identificar los aspectos sociales dentro de una obra literaria, creo yo que es de lo más esencial. Esto nos ayuda al proceso de interpretación. Para esto, pues, se les recuerda que ustedes ya tuvieron un módulo relacionado con temas de ciencias sociales y se espera que lo que ustedes aprendieron o abordaron lo puedan desarrollar y complementar en las actividades que estarán presentando aquí en no, en el módulo 4. Iba a decir la unidad uno, pero no, en el módulo 4 en general. Por último, es capaz de valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que lucen. ¿Por qué les estoy explicando esta parte? Porque cuando realizo una retroalimentación, yo les digo, compañero, compañera, eh, su trabajo no refleja que hayas leído, comprendido los materiales de esta semana y los temas que se debieron haber abordado, y luego saltan a la defensiva, ¿no? En vez de demostrar efectivamente que lograron comprender y analizar los temas, lo que hacen es ponerse a la defensiva y argumentar que sí. Si esto que tenemos aquí en pantalla no se va reflejando en las actividades, para mí es como si estuvieran entregando por entregar, ¿vale? Probablemente obtengan calificaciones aprobatorias, porque la rúbrica está diseñada para esto y muchas de las presiones que tenemos los agentes educativos es hacer que ustedes logren acreditar. Pero, por otra parte, eh, si no están cumpliendo con estos elementos,
pues, estarían adhiriéndose a los criterios mínimos para acreditar, ¿no? Y que en otras palabras, pues haciendo las cosas de panzazo. Y al realizar las cosas de panzazo, pues se obtienen calificaciones apenas aprobatorias. Y si se obtienen calificaciones apenas aprobatorias, que a ustedes les llega a faltar un, un trabajo o un elemento, es más fácil entonces que ustedes reprueben, ¿no? Si están sacando calificaciones a pruebas apenas aprobatorias, les falta alguna, entonces pues va a ser muy, muy posible que logren tener alguna situación, como por ejemplo, eh, no sé, tal vez no aprobar un cuestionario o no entregar alguna actividad o enviarla a destiempo o enviarla en un formato que no puede ser evaluado. Pues ante estas situaciones, y aunado con que se ajustan a los criterios mínimos en el desarrollo de cada actividad, pues no estarían obteniendo, bueno, no estarían aprobando el módulo a final de cuentas. Y esto pone en riesgo pues también su permanencia en la prepa en línea CEP. Así que si, este, así que pues si su intención es acreditar el módulo, aprender a desarrollar algunas habilidades, pues entonces vayan siguiendo las indicaciones que se les dan por estos medios. Si por el contrario nada más están entregando por entregar y eh, pues, obteniendo calificaciones apenas aprobatorias porque se ajustan muy poco a los criterios de desempeño, pues entonces, bueno, eso también está bien, pero pues asuman la totalidad de la responsabilidad y de las consecuencias, ¿no? Porque en esta semana, mientras estamos iniciando un módulo y se cierra otro, no tienen idea ustedes las cantidades de mensajes, de reportes, de, pues de peticiones básicamente, de que nosotros les solucionemos lo que no realizaron en todo el módulo, porque no lograron acreditar y me juntaron este, dos o tres eh, módulos no aprobados y bueno, les empiezan a complicar toda esta situación. Entonces, pues la indicación es que tengan en cuenta esta parte, los objetivos que se están pretendiendo alcanzar y esta parte también, las fuentes de consulta, porque les voy a estar haciendo insistencia en ambas situaciones y es muy común que ustedes en la retroalimentación vayan a observar referencias a esto y muchas veces digan, ¿qué? ¿A qué se refiere, no? Cuando les mencione a lo mejor el perfil de egreso, criterios de desempeño, cuando les mencione las unidades del módulo, cuando mencione yo pues, varias cosas que tenemos aquí en las herramientas del módulo, en los elementos del módulo, pues a lo mejor pueden quedarse con dudas, ¿no? Concretamente, pues al final yo no me voy a referir a nada que ustedes no estén viendo, que no encuentren fácilmente aquí en la plataforma. De verdad, raramente voy a mandarlos con algo
este, externo o ajeno. Solamente me voy a enfocar es a lo que ustedes mismos pueden remitir aquí dentro de de la plataforma, ¿no? Son elementos que son visibles para ustedes, para mí, para cualquier agente educativo, para cualquier otro estudiante. Y que bueno, para mí, a mí como agente educativo, pues, son mis guías y mis orientaciones para evaluarles y para este, eh, pues, contribuir a que alcancen los, los rasgos del perfil de egreso de nivel bachillerato, ¿no? Relacionados con comunicación. Y dado todo este recorrido, dado todo este recorrido, ahorita creo que ya queda abordado toda esta parte de la forma de trabajo del módulo. Creo que ya se mencionaron los criterios más importantes que se iban a abordar y que se les mencionaron en la invitación a estas primeras sesiones o espacios de, se mencionaron en la invitación, ¿no? Que son los puntos que se van a evaluar o que se van a considerar en todas las actividades integradoras bueno, de hecho en todas las actividades evaluables, ¿no? Porque se enfocan también en los foros evaluables, foros no evaluables, proyecto integrador, básicamente todo lo que se califica aquí dentro de la plataforma. Y ahora pues, vamos a ver lo relacionado con la actividad integradora número 2, la cual es, si ustedes ya la están observando, se van a dar cuenta que es mucho más sencilla que la actividad integradora número 1. Esta actividad se enfoca sobre todo en el uso del lenguaje, en el tipo de lenguaje que se emplea en dos textos de géneros literarios diferentes y se espera que ustedes dentro de esta actividad logren identificar el tipo de lenguaje que se está implementando, ¿vale? Para esto, bueno, tenemos la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana, la cual tiene como por objetivo que ustedes identifiquen la expresión de las diferentes formas que utilizamos, las diferentes formas en las que utilizamos el lenguaje, ¿no? Partiendo de lo cotidiano, lo académico, lo social, lo político, lo histórico, lo económico, ¿no? Cada lenguaje que dependiendo de su contexto, hasta llegar al uso de lenguaje con fines tanto comunicativos como artísticos, en los cuales se le asigna un valor a la palabra, un valor al texto, inherentemente por su propia forma, ¿vale? Y esto pues permite al autor, haciendo uso del lenguaje como herramienta, pues expresar la manera, la perspectiva, la visión, la utopía que posee acerca de su propia realidad, acerca del mundo, ¿no? A esto le llamamos la subjetividad, que es la interpretación de los acontecimientos y de nuestro entorno a partir de la expresión comunicativa, pero también, obviamente, de la expresión artística. Y eso es en lo que se va a realizar, a hacer un poco, eh, a revisar un poco más a profundidad a lo largo de todo el módulo. Y el propósito, pues bueno, es que ustedes compartan la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en dos textos literarios. ¿Y cuáles van a ser estos dos textos literarios? Bueno, por una parte, tenemos
La canción del oro de Rubén Darío. Por otra parte tenemos El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego, ¿vale? Tenemos dos autores, dos géneros, dos épocas, dos contextos, dos continentes completamente diferentes y cada uno expresando su propia visión, su propia idiosincrasia, su propia perspectiva de su vida, de su entorno, de la realidad a través del arte. Se necesitan, bueno, las habilidades básicas o las habilidades de referencia, el desarrollo de todas las actividades integradoras, son el uso de la computadora y de la paquetería de Office a nivel de usuario, ¿no? No se requiere expertise en esto, simplemente con que ustedes sean capaces de trabajar en un procesador de textos y editar el documento descargable que viene adjunto a estas indicaciones y pueden ustedes ir desarrollando cada uno de los puntos que se presentan en esta descripción. Para esto, obviamente, pues se requieren habilidades puntuales como leer textos de manera analítica y por manera analítica es el nivel de profundidad y abordaje al que me refiero. Leer de manera superficial y quedarse con ideas sesgadas no les va a permitir desarrollar una buena actividad integradora o alcanzar un puntaje pues, aceptable, ¿vale? También es importante que ustedes, después de la comprensión y la lectura de todos estos materiales, pues sean capaces de identificar o de reconocer qué es el lenguaje literario, en qué situaciones o contextos se emplea, sean capaces de distinguir entre los elementos que forman parte de la forma de un texto literario, las partes que pertenecen al fondo del texto literario, es decir, el formato y el contenido, y pues deberán elaborar un documento editado mediante el procesador de textos, el cual se encuentra disponible en este enlace de aquí. Entonces damos clic. Ay, rayos, a ver qué dice. Acá. Damos clic en este enlace y se nos va a descargar este documento editable que tenemos aquí. No es cierto, ya me equivoqué, este no es. Vale, tenemos una portada para nuestra actividad. Vean, estaba ya revisando la primera actividad integradora que realizan en el módulo propedéutico y em, de verdad en la primera actividad integradora les piden que hagan una portada. Yo no sé en qué momento pierden esa costumbre, esa bonita costumbre formativa y educativa. Bueno, tenemos una portada con los elementos que estaba yo viendo que se les requiere en la primera actividad que realizan aquí en Prep Línea.
Y tenemos una actividad o cuestionario. Ojo, aquí sí es un cuestionario. Sí son preguntas y respuestas. Y a diferencia de la primera actividad integradora, en esta actividad de preguntas y respuestas se enfoca más en la percepción, son respuestas más de subjetivas, ¿vale? Nos pregunta, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que aprendimos del texto? Obviamente cada respuesta va a ser diferente. Identificamos alguna problemática de la vida real, esto también va a ser diferente, ya que todos tenemos percepciones diferentes de nuestra propia cotidianidad y esto no solamente refiriéndonos a exclusivamente lo académico o exclusivamente lo existencial, sino también debemos verlo desde la perspectiva de que somos un grupo con una composición sumamente diversa con alumnos procedentes de diversas partes de la República, ¿vale? Aquí obviamente no voy a poder opinar si yo no he leído y abordado y comprendido en su totalidad es esta parte de aquí de los recursos de esta semana, que me refiere al lenguaje, ¿no? No te quedes, por favor, con lo que ya sepas del lenguaje. No te quedes con la idea o con el prejuicio que tengas sobre el uso del lenguaje. Lee, por favor, los contenidos de esta semana, sobre todo este relacionado con el lenguaje literario, para que, por favor, logres desarrollar una respuesta fundamentada. Aquí me gusta aclarar, bueno, yo tengo, son 10 años trabajando en la docencia y literalmente cuestiones de ese bello arte de sobrevivir en la vida. Me ha tocado pues impartir clases básicamente en todos los niveles, aunque me he enfocado durante más tiempo en medio superior y en segundo nivel de tiempo que le he dedicado a nivel primaria. He trabajado básicamente en todos los niveles con excepción de preescolar, ¿vale? Impartiendo siempre asignaturas relacionadas con lengua y literatura. Menciono esto porque en mi experiencia docente trabajando con niños de primaria, casi siempre sexto grado, quinto y sexto grado, pues manejamos criterios de desempeño. Cuando tenemos cuestionarios, sobre todo que son así de breves, les solicito una cantidad mínima de palabras por respuesta entre 25 y 60 palabras, ¿no? Dependiendo de también la cantidad de preguntas que estoy dejando y el tipo de pregunta, ¿no? Porque no es lo mismo una pregunta en matemáticas que una pregunta en historia, en ciencias, ¿vale? Pero sobre todo en aquellas que requieren mejorar o destacar sus habilidades de lenguaje, se les dejan respuestas de aproximadamente 60 palabras. Un niño de sexto año, un niño entre 11 y 12 años, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque se espera desarrollar sus habilidades comunicativas. Ese es el criterio que manejamos. A partir de cuarto año hay respuestas mayores de 20 a 25 palabras, dependiendo obviamente de la necesidad comunicativa y educativa de cada alumno y cada grupo, pues varía, ¿no? Y en primero de secundaria, ahí sí el mínimo de palabras por respuesta es de 60. Así que estamos oscilando entre las 20 y 60 para niños que tienen aproximadamente 11 años. Menciono esto porque pues vamos sobre un objetivo muy específico, ¿no? En el lugar donde trabajo, en el turno matutino, son objetivos muy específicos, con habilidades muy específicas. Así que yo me pregunto, ¿cuál sería lo adecuado o lo recomendado para
ustedes, alumnos de nivel medio superior. Ahora, no estoy comentando esto por sangrón, por fanfarrón, no. Estoy comentándolo para que ustedes tengan una perspectiva de contraste, sobre todo por el nivel de profundidad de abordaje que veo todos los días, las actividades que entregan aquí en la plataforma, ¿vale? Entonces, para no utilizar la palabra mediocre, vamos a decir que los criterios de desempeño son muy bajos y para fomentar que estén más argumentados, más estructurados, deberíamos tal vez de fijarnos un mínimo, ¿no? Porque si se les permite, y por ejemplo, ahorita ya entregaron dos actividades de este tipo, con respuestas de 6, 7 palabras, ¿no? Respuestas, por ejemplo, no sé, aquí me han llegado a poner nada más que sí, sin justificar. Entonces, aquí quiero, por favor, que ustedes contemplen que se les solicita justificar la respuesta. ¿Qué? Porque si se les deja a su libre criterio, estarían sí, no, no sé, de este tipo, ¿vale? Y no podemos hacer una involución a nivel primaria para prácticamente rogarles, compañero o compañera, ¿serías tan amable de justificar tu respuesta? Compañero o compañera, ¿serías tan amable de no contestar con monosílabos? Bueno, son aspectos que pareciera que quedaron claros en otros niveles educativos, pero resulta que no. Así que tengan en cuenta esta parte, vean que hay preguntas en las que se les solicita un mínimo de texto, 5 y 10 líneas, así que nos ajustamos a estos mínimos que nos piden, ¿vale? Porque de lo contrario, de verdad, yo ya quedo con el juicio de por qué un niño de 11 años va a dar mejor respuesta que un adulto, ¿no? Teniendo en cuenta que más del 84% de los estudiantes de la prepa en línea son adultos, son mayores de edad, bueno, mayores de edad. Eso de ser adulto es subjetivo, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué se les exigiría más a niños de educación básica que a niños de educación, bueno, que a adultos de educación media? Y centrados en esta actividad, sería básicamente el punto que más me gustaría reforzar, evitar de verdad respuestas con monosílabos de 5, 6, 10 palabras, para recibir respuestas estructuradas de 1 o 2 párrafos, los cuales yo pueda apreciar que son capaces de estructurar un párrafo con una oración tópico o oración principal, coordinando y subordinando oraciones o ideas a través de la redacción correcta de un párrafo, haciendo uso correcto de los signos de puntuación. Todo esto pues, eh, queda demostrado, queda, ¿cómo decirlo? Queda manifiesto en las respuestas que ustedes están dando. Porque, repito, luego les digo, compañero, compañera, ¿leíste? ¿No? Luego hago retroalimentaciones del tipo de, estimado compañero Juanito Pérez, me gustaría comenzar esta retroalimentación preguntándote si leíste las lecturas de esta semana, los recursos, etcétera, etcétera. Si les estoy preguntando esto es porque no parece que hayan leído. Si leyeron, no parece que hayan comprendido. No es un insulto, no es una afrenta, no es una exhibición. No, quítense eso de la cabeza. Aquí se viene a trabajar con adultos responsables, no con personas con regresiones infantiles, ¿vale?
Así que no se ofendan, no se molesten. Si se los estoy diciendo es porque definitivamente parece que no leyeron y si es que leyeron parece que no comprendieron. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar lo contrario? Es mediante las respuestas, mediante la estructura, mediante la este, redacción de la respuesta, mediante la argumentación. De esta forma es como a mí me va a quedar claro, ah, sí leyó, no leyó. Esta persona no tiene idea de qué rayos está hablando, sin embargo se atrevió a participar. O por otro lado, a esta persona sí tiene mucha noción de lo que estamos trabajando, se ve que ha comprendido. Ah, bueno, entonces, pues no sé, esta se le asigna otro punto. Y regresándonos a nuestro contenido en plataforma, lo último que les voy a pedir para concluir con con esta segunda sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, sería que ustedes revisen la rúbrica con la que se les va a calificar esta actividad. Y vean, por ejemplo, en la parte cognitiva, todo se centra en justificación, en ajustarse a la extensión solicitada, en justificar la respuesta, justificar de forma clara, atender las indicaciones, redactar de manera coherente, clara y precisa, no tener errores de ortografía, sintaxis o de etiqueta, identificar las problemáticas de la vida cotidiana afines a los temas que se presentan en la lectura y sobre todo no haber incurrido en plagio. Aquí en esta parte, vean por favor, tenemos una sección, un apartado. Me gustaría que ustedes lean unas 10 veces mínimo. Vean, aquí dice, da crédito a la mayoría de las fuentes de las que retoma información, pero incluye un mínimo de elementos, textos, imágenes, audio, video, entre otros, a los que no les brinda el crédito correspondiente. Ojo con esta parte, porque cuando ustedes no le están dando la debida, el debido crédito, la debida referencia a los autores o a los textos, ya están incurriendo en plagio, ¿vale?
En estas primeras ocasiones, como sé que no están habituados, nadie los ha habituado a citar y a referenciar, pues no es tan necesario ser tan tajantes en que ya los quiero yo referenciando, ya los quiero yo manejando al 100% el manual de citas y referencias. No, es importante ver de ustedes el interés, la intención de trabajar esta parte de, el- del referenciado de las fuentes. Que se vea que tienen ustedes por lo menos una intención de querer aprender esta parte de la citación y de la referenciación, porque de lo contrario, no sé, tal vez en la primera ocasión no lo haga, pero si ya vamos en la cuarta actividad y de plano no se ve interés en ustedes por citar y referenciar sus fuentes, entonces no les sorprendan ni se hagan los sorprendidos o las víctimas cuando en alguna actividad están mencionando, por ejemplo, la lectura que se les pidió que analizaran, no la mencionan en las fuentes y entonces yo reporto esa actividad por plagio parcial, ¿vale? Entonces lo comento de una vez, segunda sesión, para que cuando ocurra, pues no sea una sorpresa, no digan que no avisé, que estuvieron desprevenidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se les informa en tiempo, se les informa debidamente, así que no hagan caso omiso de esta parte. Así, vale, terminamos con esta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, no sin antes pedirles, por favor, que su entrega de estas actividades pues se ajustan a esto que se les está mencionando en estos momentos en pantalla.